Muy bienvenidos una vez más en este momento a este programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao, y quien les habla, Raúl Medina. Un placer. Vamos a conversar en este momento de lo que es un siervo que siente y sufre. Lógicamente ese siervo es Jesús, pero veamos qué es lo que nos dice Isaías respecto a este siervo. ¿Quién es el siervo de Dios en Isaías 49 del 1 al 2? Dice: oídme costa, habíamos leído algo de esto, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi memoria en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljada. Hay varios términos que podrían aparecer medio extraños, ¿no es cierto? Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Qué está diciendo Isaías aquí, pastor? ¿Qué cree usted? Claro, nota que usa otra vez el término Israel, pero está hablando de una persona, el Mesías individual, ¿no? Que va seguramente a tomar de estos pasajes el qué y el cómo va a cumplir su misión, ¿no? Así que pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas. Nota que este Mesías en algún momento iba a experimentar desánimo, y es lo que experimentó Cristo en más de una ocasión al ver que su propio pueblo lo rechazaba, al ver que sus discípulos andaban con una disputa permanente quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Cristo era plenamente hombre y podía en algún momento sentir este desánimo al ver que su obra, el consumir su fuerza, no estaba dando los frutos. Pero él entendía que el grano de trigo, como lo dijo a los griegos que lo tentaron a irse a Grecia a trabajar con más resultados, y el Señor le dijo: es necesario que el grano de trigo muera y sea enterrado y dé mucho fruto. Y luego con ese fruto el Evangelio llegaría un día a Grecia. Así que aquí lo que tenemos es una anticipación, un plan de lo que nuestro Señor Jesucristo haría en su apretado ministerio de un poco más de 3 años, ¿no? En el verso 7 dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Nota tú que no es el Mesías que vendrá, no va a tener un aspecto así descollante que va a deslumbrar, no, la gente dirá: ¿y quién es este? No sé, el hijo de José, que se cree Dios, que se cree Redentor, que se cree el Mesías, etcétera, etcétera, ¿ya? Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Pero hubo otros, como los que vinieron del oriente con sus regalos, que adorarán al Señor y reconocerán en Él al Hijo de Dios. Luego viene todas estas promesas de restauración que están en el mismo tenor de toda esta segunda parte de Isaías, que son las promesas de restauración. Y esta restauración no es otra que levantar a los corazones caídos, a los pecadores descastados, levantarlos a la dignidad que Dios les dio en la creación y que ahora los va a levantar nuevamente por redención en la cruz. El versículo 6, fíjate, anterior al que tú leías, es muy decidor para ver este Mesías, esta misión difícil en realidad para el siervo, muy difícil. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para restaurar, o para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Otra vez se insiste en esa visión mundial, ¿no es cierto? Qué triste es cuando una iglesia local cree que su única misión es hacerlo allí, aislados, ¿no es cierto?, en un congregacionalismo que va paralizando, enferma. No, la visión de Dios siempre es mundial. Por eso que la iglesia adventista tiene un plan, por ejemplo, de la escuela sabática, donde todas las iglesias locales del mundo nos unimos para ir a apoyar un proyecto desafiante en algún lugar del mundo,
que se hace a través de un turno en las divisiones, ¿no? Eso nos ayuda a tener una visión mundial de la obra y no localista y menos egoísta. Cuando nosotros no somos fieles con los campos mundiales, la obra misionera mundial, eso impide que la bendición caiga en nuestras iglesias locales, ¿no? Así que si la iglesia tiene esta visión mundial y debemos animarla y respetarla, es porque Dios tiene esa visión. La iglesia debe manifestar la visión de Dios, debe trabajar en base a los sueños de Dios. No es un asunto de hombre inteligente que crean una visión, sino que la visión está en la Biblia y vamos a ser bendecidos en la forma en que nos atengamos a esa misión, a esa visión. Un detalle bien interesante que aparece acá en lo que hemos leído y viendo la misión de que Cristo, que iba a ser muy difícil para este siervo, pero cómo lo ratifica y lo confirma, porque dice llamado desde el vientre, tú recuerdas, lo leíamos, Lucas 1:31 habla justamente cómo nació. Tiene en su boca una espada aguda, Apocalipsis 1:16. Mira las referencias que hace en la Escritura. Dios se glorifica en él, Lucas 3:22, usted puede repasar estos textos con los oyentes, su mensaje no será aceptado, Lucas 9:22, atraería a las tribus de Israel, Juan 12:32, sería luz para las naciones, bueno, ahí está Juan 8:12 y 9:5, y sería menospreciado y abominado, Mateo 26:67. No necesitamos leer todos estos textos, nos queda mucho tiempo, pero si usted los repasa, pero a pesar de lo difícil de su misión y del rechazo que tuvo, no sé, que recibió Jesús, no dejó o no se quedó en su empeño de salvarnos. Y gracias a ello nosotros tenemos redención. Nota, Raúl, que todo lo que tú leíste son ofertas que Dios hace. Ya, ser luz del mundo, por ejemplo. Pero claro, si uno elige quedarse en el pozo, por ejemplo, si un sapito nació en el pozo, creció en el pozo y siempre estuvo allí en el hoyito, piensa que ese es el mundo, ¿ya? En cambio, el Señor quiere darnos una luz abarcante, una luz no para enceguecer, una luz para iluminar, ¿ya? Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el texto, y lumbrera a mi camino. Pero para esto le costó al Señor sufrimiento, porque nuestro Señor, cuando estuvo en este mundo, sabía y miraba con sus ojos santos toda esta violencia, y él sabía que las cosas no tenían por qué ser de esa manera, y eso lo hacía sufrir. Por eso que el Mesías va a ser familiar, una palabra que en hebreo es yada, familiar con los sufrimientos. ¿Por qué? Porque estaría en condiciones de ser familiar y entender nuestros propios sufrimientos, de manera de mostrarnos una luz, ¿no es cierto? El Señor tuvo una experiencia íntima con los sufrimientos para poder entender a cada uno de nosotros. Y lo más impactante va a estar, quizás lo más conocido, en la parábola del samaritano. Un hombre herido, tirado allí en el camino, como los religiosos pasaban y no lo auxiliaban. Y como un samaritano, no dice el buena, eso es hipocresía nuestra, le dice un samaritano, nada más, bien indefinido, un samaritano vino y lo socorrió. Esa es la actitud de Dios. El Señor vino para socorrer, para levantar, para curar. Y si nosotros decidimos ponernos sus manos, Él lo hará. Y el samaritano no se quedó con una simple ayuda, sino fue más allá y lo socorrió. Pagó los hasta gastos. que... Pagó los gastos. Pagó los gastos. Gracias, amables oyentes, por su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.